¿Cómo es que la iglesia no va a ver a Cristo venir en las nubes? Si eso es lo que hemos aprendido por muchos años. ¿Será que el hermano Rodríguez ya está cambiándole a la palabra de Dios? No. Le digo, si en alguna cosa cambio, mientras que sea para bien, usted dele gracias a Dios. Preocúpese cuando yo descubra cosas en la Biblia y que de pronto por orgullo, porque habemos un montón de predicadores orgullosos, que oímos que alguien predica algo, de pronto no es lo que nosotros hemos creído, lo leemos, lo entendemos, decimos que sí, que así es acá dentro de nosotros, pero nunca lo aceptamos públicamente por orgullo. Porque ¿qué va a decir la gente de mí? Déjeme decirle, si el Señor nos sorprende con esas cosas, nos quedamos y no nos vamos con Él. No se preocupe si en algún momento usted me escucha cambiar un mensaje, si el mensaje es para bien. Preocúpese cuando usted oiga mensajes que son certeros, que son verdades, y que el hermano Rodríguez por orgullo no quiere reconocer y quiere buscar a toda costa que usted se mantenga con lo que le enseñó. Vamos a ver la palabra de Dios y recuerde, el tema es: la iglesia no verá a Cristo venir en las nubes porque sufriría. En otras palabras, la venida de Cristo Jesús en las nubes no es para la iglesia, es para Israel y es para las naciones gentiles incrédulas y desobedientes al momento de... Y oiga lo que le voy a decir. No le digo al momento de la segunda venida de Cristo, porque aquí hay algo más que les quiero compartir en una próxima oportunidad. Porque hay algo que muchos enseñadores no han tenido la revelación de parte de Dios, y es que no solamente debemos hablar de la segunda venida de Cristo, sino tenemos que entender que la segunda venida de Cristo se compone de al menos 3 acontecimientos muy notorios. Fíjese lo que le digo. Y muchos líderes se confunden en esto. La Biblia habla de la segunda venida de Cristo, nada más. Y en la segunda venida de Cristo, la iglesia va a ser arrebatada. Pero la segunda venida de Cristo, y lo digo públicamente, lo digo tranquilo, para que los conocedores de la Biblia, si tienen razón y me tienen que reprender, me reprendan. Pero le digo con toda libertad, la segunda venida de Cristo comprende 3 cosas muy importantes. Hay otras cosas más, pero 3 muy importantes. En la segunda venida de Cristo, la iglesia será arrebatada. En la segunda venida de Cristo, Cristo se dejará ver por la nación de Israel que le rechazó, que no le aceptó, que no le quiso conocer. Y también en la segunda venida de Cristo, la humanidad va a ser castigada desde la manifestación visible del Señor hasta el final de la gran tribulación, que son 3 años y medio. Y al final de la gran tribulación, que sería el último acontecimiento de la segunda venida de Cristo,
es cuando Cristo se manifiesta en las nubes también. Allá en Apocalipsis capítulo 19, cuando viene en un caballo blanco, según dice la Biblia, y que vienen muchos jinetes con él en caballos blancos también, pero que claramente dice ahí que ese jinete que viene ahí en Apocalipsis 19, viene mostrando una espada afilada que sale de su boca. Esa es su palabra, que viene a cortar, que viene a destruir. Dice que viene con ojos como llamas de fuego. Eso lo dice por ahí en Apocalipsis 19:15. Es un jinete que viene con ojos como llamas de fuego. ¿Y qué es lo que le pasa a una persona cuando de pronto usted la ve normal? Le ve los ojos claritos, bonitos, pero cuando usted ve a esa persona enojada en grande manera, los ojos se le ponen rojos. Por eso dice, ese jinete viene con los ojos rojos, para que entendamos que viene airado, que viene disgustado y que viene a destruir. Y por si fuera poco, ese jinete de Apocalipsis capítulo 19 viene con su ropa de color rojo. Y dice que viene con su ropa teñida en sangre. Y muchos enseñadores dicen, es la sangre de su sacrificio. No, Señor, no es así. Es la sangre derramada de los que no quisieron creer en Él, de los incrédulos, desobedientes, y eso está establecido en la palabra de Dios, y otro día le voy a hablar de eso. Entonces, como le digo, es necesario entender que en la segunda venida de Cristo, en ese tiempo, Cristo tiene que salir de su gloria. Él está ahorita en gloria desde que se despidió de los apóstoles allá en Hechos capítulo 1 versículos 9 al 11. Desde entonces Él está en gloria, pero también en espíritu está en nosotros. Pero un día va a salir de su gloria y va a ser para recoger a la iglesia. Por eso Cristo dijo allá en Juan capítulo 14 versículo 2: en la casa de mi Padre, o en la gloria de Dios, hay lugar para toda la humanidad. Y dice, voy a preparar lugar para ustedes. Preparar lugar para la humanidad era morir en la cruz, porque muriendo en la cruz el hombre se toma ese sacrificio y por la fe se presenta delante de Dios y tiene la entrada al reino de los cielos. Y Cristo dijo, me voy a ir a la gloria, y cuando sea el momento voy a regresar una vez más. Eso lo dice en Juan 14:3. Y si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que estén donde yo estoy. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuántos de ustedes han oído del arrebatamiento de la iglesia? Una vez más, ¿cuántos han oído del arrebatamiento de la iglesia? Oiga bien, Dios me ha metido en su presencia, no le digo este último mes. El Señor me tiene metido en su presencia desde hace 47 años, meditando en su palabra, escudriñando la palabra, pidiéndole a Dios con lágrimas revelación para su pueblo, porque soy responsable de sus almas y soy responsable de lo que les enseño. Bueno, va a haber un momento que se va a llevar a cabo lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Y para que se lleve a cabo el arrebatamiento de la iglesia, Cristo tiene que salir de su gloria. Oiga bien, hay mucho que hablar de estas cosas. Cristo está en la gloria, pero Cristo está también en usted y en mí. Señal que desde el momento que creímos en Cristo, Él vino a nosotros
y nosotros nos unimos con Él. Si Él está en gloria, yo estoy en gloria. Eso dice en Efesios capítulo 2. Que creímos en Cristo y Dios nos puso en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que tú creíste en Cristo, el Cristo glorificado, el Cristo espiritual está en ti. Pero a la misma vez, si Él está en ti, ¿por qué tú no vas a estar en Él? Si Él está en ti, tú tienes que estar en Él. Y si Él está en gloria en estos momentos, Dios te ve a ti en gloria juntamente con Él. ¿Me entiende, hermano? ¿Me entiende? Hay veces que es más fácil decir que Cristo está en mí. Si yo les digo a ustedes, ¿dónde está Cristo? ¿Qué me van a decir? Aquí está en mi corazón. Pero es más fácil decir que Cristo está en nuestro corazón que decir que nosotros estamos en gloria con Cristo. Como que nos trabamos, como que no entendemos, pero la palabra de Dios es clara. Por allá en 1 Corintios 6:17 dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Cuando usted cree en Cristo, espiritualmente ya es uno con Él. Y si espiritualmente ya somos uno con Él, entonces Él está en nosotros y nosotros estamos con Él y en Él. ¿Me entiende, hermano? Oiga esto, se lo voy a repetir porque le voy a preguntar. La Biblia dice que desde que creímos en Cristo nos hicimos uno espiritualmente con Él. Por eso podemos decir que Él está en nosotros espiritualmente hablando. Y si nosotros podemos decir que está en nosotros, entonces tenemos el derecho, y la Biblia lo dice, grábeselo, Efesios capítulo 2, la Biblia lo dice, que desde que creímos en Cristo, entonces Dios nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Es decir, donde Cristo está sentado en gloria, ahí estamos nosotros con Él. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Grábeselo, grábeselo, hermano, grábeselo. Oiga esto. Si nosotros, al creer en Cristo, Cristo espiritualmente está en nosotros, ¿lo cree usted así? Entonces, desde ese momento, nosotros espiritualmente estamos con Cristo donde Él está. Dios lo mira así, Dios lo ha determinado así. Amén. Entonces, ¿cuántos creen que Cristo está en ustedes? No, pero con todo su corazón. ¿Cuántos creen que Cristo está en ustedes? Ahora, ¿cuántos creen que ustedes están en Cristo? ¿Y dónde está Cristo? No solo aquí, olvídese en este momento de su corazón. ¿Dónde está Cristo? Aparte de estar en nuestro corazón, está en gloria. Entonces, si creí en Cristo y Cristo espiritualmente se hizo uno conmigo y mora aquí, espiritualmente yo estoy con Cristo. Y no cuando me muera, ahorita que estoy vivo. Porque ahí en Efesios 2, 3 y 4 por ahí, no dice que cuando nos muramos. Dice que hemos recibido de parte de Dios la bendición, que al creer en Cristo, Dios nos puso en lugares celestiales con Él. ¿Me entiende, hermano? Entonces, si espiritualmente nosotros estamos en Cristo, ¿cuántos de los que estamos aquí en estos momentos a la misma vez estaremos con Cristo en gloria? En este momento, no le hablo del futuro, le hablo de este momento. ¿Cuántos creen que en este momento, si Cristo en espíritu está en nosotros, nosotros también estamos en Él y Él está en gloria? ¿Cuántos creen que estamos en Él en gloria? Ahí le va la pregunta de los 64,000. Si cuando creí en Cristo me hice uno espiritualmente con Cristo y Cristo vino a morar a mí espiritualmente, y lo puedo decir y lo creo con todo mi corazón, y puedo decir que estoy unido con Cristo, y por lo tanto, si Cristo está en gloria, yo también estoy en gloria espiritualmente con Él ahora. ¿Lo creen?
Ahí le va la pregunta de los 64,000. Entonces, si en este momento se llevara a cabo el arrebatamiento, ¿saldrá Cristo solo de la gloria? ¿Por qué no? Porque estamos con Él. Entonces, ¿de acá nos va a levantar el Señor o ya estamos con Él espiritualmente? Y le digo que la Biblia dice: carne y sangre no van a heredar el reino de los cielos. Ese cuerpo no va a entrar a la gloria. Este cuerpo no va a entrar a la gloria. Y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Porque imagínense, yo ya no veo y en la gloria sin poder ver, ya me canso con cualquier cosa y ya necesito oxígeno. Y hay hermanos que andan arrastrando una pierna y andan batallando con eso y luego que se vayan así a la gloria. No, hermano. La pregunta es esta: si yo creo en Cristo y espiritualmente Cristo viene a mí, y eso me da a mí también la libertad de estar en Él en gloria, en el instante que Dios determine que se lleve a cabo lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia, ¿dónde va a estar la iglesia espiritualmente? Con Cristo. Acá estará la iglesia que es reconocida acá en Sacramento como que somos una iglesia, una organización terrenal. Aquí estamos nosotros con estos cuerpos sometidos a esta tierra. Y para que se complete el tema, por allá en 2 de Corintios capítulo 5 dice: mientras que estamos en este cuerpo, estamos lejos del Señor, pero cuando nos salgamos de este cuerpo, estaremos cerca del Señor. ¿Qué está diciendo con eso? Que hay algo espiritual a quien se le ha prestado un cuerpo terrenal, y mientras estemos en este cuerpo, estamos como prisioneros en este cuerpo, estamos como el ave que la ponen en la jaula, pero que en el instante que muramos se rompe esa cárcel y estamos ya plenamente con el Señor. Entonces, póngase a pensar en esto. En el instante del arrebatamiento, espiritualmente la iglesia no se levanta de acá, sino que sale Cristo de su gloria, y como nosotros estamos unidos con Él en espíritu salimos también con Él. ¿Me va entendiendo? Ay, hermano, está tan confuso. Anote Colosenses capítulo 3 versículo 4. Solo anótelo. Ahí dice: cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, cuando salga de su gloria para el arrebatamiento, vosotros también seréis manifestados juntamente con Él. ¿Qué quiere decir? Cuando Cristo salga de su gloria para el arrebatamiento, espiritualmente ustedes saldrán con Él. Pero ustedes, no ustedes que veo aquí, ustedes que son espirituales, ustedes que en espíritu ya están con Él, saldrán con Él. Y una vez más le digo, estos cuerpos no se van a ir con Cristo. Claramente dice por allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, que nosotros seremos transformados para encontrarnos con el Señor. Habrá una transformación, y no es una transformación de este cuerpo y el ser espiritual que está con Cristo sea otro, no. Simplemente todo se va a ajustar al orden espiritual de Dios, de manera que se cumpla, porque todavía se está buscando reflejar la conexión de la tierra con la gloria, con el cielo. Por eso se habla de esa manera. Pero llegado el momento, nosotros salimos con Cristo espiritualmente hablando, y ya eso va a ser en secreto. Fíjese bien, ahí nadie de la gente se va a dar cuenta. Oiga esto, ni usted. ¿Se acuerda del tema? ¿Cuál es el tema, hija? Ya se le olvidó.
La iglesia no verá a Cristo en las nubes porque sufriría. ¿Se da cuenta? Usted no va a ver a Cristo en las nubes, porque ver es apreciar. Yo veo a esta mujer, tiene una cubierta negra, tiene una blusa clara y tiene un lunar muy bonito aquí. ¿Estamos entendiendo? La estoy mirando, la puedo describir. Y la venida de Cristo no la va a ver la iglesia, porque habría que describir cómo se manifiesta, qué va a suceder, y además, ¿para qué quiere saber? ¿A quién se lo va a contar? A nadie. ¿Estamos entendiendo? Entonces no va a ver la iglesia a Cristo, porque no va a tener tiempo. ¿Y por qué no va a tener tiempo? Porque allá en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 52 dice: en un momento. ¿Cuánto es un momento? En un instante. ¿Cuánto es un instante? Usted podría decir, hermano, un segundo. No, hombre, un segundo es mucho. Cuando dice allá en Primera de Corintios 15, 52, en un momento. Luego dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. ¿Qué quiere decir? Cuando se lleve a cabo el arrebatamiento de la iglesia, será en un instante. ¿Y qué puede ver usted en un instante? Nada. Es más, está escrito en la palabra de Dios que el Señor viene de sorpresa. ¿Se recuerda cuando le dijo a los discípulos: tengan cuidado, porque así como llega el ladrón? Muchas veces interpretamos mal la palabra de Dios y decimos, el Señor va a venir como un ladrón. No, hermanos, perdónenme. El día del Señor, o el día que Dios se manifieste, va a ser algo así semejante como cuando se manifiesta el ladrón. Cosa curiosa, ¿verdad? Todo el tiempo anda gente en el vecindario. Todo el tiempo salimos de la casa y hay alguien que está mirando ahí, o están hasta la ventana ahí de nosotros. Pero el día que roban, nadie vio. Nadie. Ni las cámaras, ahora que hay cámaras, ni las cámaras trabajaban ese día. Cosa curiosa. Nadie vio. Y dice el Señor, estén atentos, porque cuando yo venga va a hacer algo similar como cuando el ladrón viene. Y ni cuenta se dan a qué hora los visita. Entonces está establecido en la palabra de Dios que no va a haber anuncio alguno para el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, para decir, bueno, va a ser a las 5 de la mañana el lunes, o va a ser el 16 de septiembre, Día de la Independencia en México. No, hermano, nada de eso. Lo que sí, la Biblia está llena de alertas del Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mira, dice, mira, que no te pases la vida en borracheras y comidas y fiestas, y no vayas a encontrarte como el animal del monte que de pronto lo atrapan en una jaula, en una red, y te estés matando a golpes ahí. ¿Ya para qué si ya te atraparon? Entonces, lo único que tiene la iglesia, el mismo Señor Jesús dijo claramente, el día y la hora. El día y el tiempo hasta llegar a un segundo, nadie lo sabe. O sea que no hay un anuncio anticipando en qué momento la iglesia va a ser arrebatada. Entonces, la iglesia es arrebatada en secreto
Por allá en Mateo capítulo 24 dice: estarán dos mujeres moliendo en un molino, las dos tranquilas, moliendo en el molino. Una será tomada. ¿Cuándo? Cuando el Señor determine. Así nada más desaparecerá. Dos personas estarán en el campo. Uno será tomado instantáneamente, el otro será dejado. ¿Sí entendemos, hermanos? Entonces no habrá tiempo. Es un instante, es un abrir y cerrar de ojos. No hay tiempo. Eso es algo en privado, algo en secreto para la iglesia. ¿En cuánto tiempo? ¿Están aquí? ¿En cuánto tiempo? En un instante, en un segundo, no qué segundo, en un instante, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto se lleva entonces de tiempo el arrebatamiento de la iglesia? Casi nada. Nos sorprende y desaparecemos. Fíjese bien, en un instante, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Eso es en secreto, en privado. Nadie tiene por qué darse cuenta. Pero en el siguiente momento, después de ese momento que el Señor recoja la iglesia, por eso a veces yo les digo, hermanos, empecemos a pensar más espiritualmente. Porque ¿se acuerda cuando el Señor se despidió de los discípulos allá en Hechos capítulo 1? Dice, el Señor les estaba hablando y les estaba dando las últimas indicaciones, y diciéndoles esto, comenzó a elevarse y comenzó a subir, y los discípulos mirando y al rato buscándolo porque ya no lo veían. Y se aparecen dos ángeles, que aunque no dice ahí que son ángeles, pero dice que eran dos seres vestidos de blanco, y no eran hombres comunes. Dos hombres vestidos de blanco, cuando estaban viendo a los discípulos buscar al Señor a ver dónde se encontraba, les dijeron: ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que hoy es tomado de ustedes, así le verán venir. Alguien puede decir: ahí está, hermano, no que no le iban a ver. Es que el Señor está hablando con los discípulos, y los discípulos del Señor no eran de Michoacán, México, no eran del Salvador, hermanita. Los discípulos del Señor no eran cubanos, no eran salvadoreños, no eran guatemaltecos, eran hebreos. Y a ellos tenía que usar el Señor, porque no había hombres judíos a quienes usar para darle un mensaje a Israel. Por eso el Señor toma aquel fundamento a los discípulos y les dice: este mismo Jesús que de ustedes es tomado, así como hoy le ven ir, así le verán venir. Pero ustedes, los judíos, porque a los cristianos me los llevo en un abrir y cerrar de ojos. Y ahí está la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo? Dele un aplauso al Señor si lo entiende. Gloria a Dios. Le digo esto porque luego dicen los hermanos, óigame, que hay muchos hermanos, y no me refiero a ustedes, porque hay miles y miles que me escuchan por la radio y me miran por la televisión. Hay muchos hermanos que dicen: el hermano Rodríguez se contradice, porque acaba de decir que la iglesia no va a ver al Señor, y ahí los ángeles, los mismos ángeles de Dios, le están diciendo a los discípulos que ese Jesús que lo vieron irse, así como lo ven irse, así lo verán regresar. Y yo te digo, pero es que ahí les está dando el anuncio a Israel
Porque Israel, todo Israel va a ver al Señor en su venida. Y ellos sí tienen que verlo, nosotros no. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? ¿Por qué ellos sí, nosotros no? Porque, oiga lo que le digo, usted trata con Cristo espiritualmente. Y usted espiritualmente ya debe de ver a Dios, a Cristo. Hermano Rodríguez, no le entiendo. Pues ¿qué no has leído Juan capítulo 3, versículo 3? Donde dice, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y si nazco de nuevo, pues puedes ver el reino de Dios. Entonces los nacidos de nuevo, por eso es que usted, si yo le digo dónde está Cristo, usted me dice, está aquí. ¿Pero por qué? ¿Quién se lo asegura? El mismo Espíritu que está en mí me asegura que Cristo está en mi corazón. Siento al Cristo glorificado en mi corazón. Aquí está Cristo, nadie me puede negar. Todos me pueden decir que no, pero yo lo siento, yo estoy seguro. ¿Sí me entiendes, hermano? Entonces, ¿por qué parece que se mezcla el arrebatamiento de la iglesia y la venida de Cristo para ser visto por los judíos y por los mundanos? Casi por nada. Porque una vez más les pregunto, ¿cuánto tarda en llevarse a cabo el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuánto tarda en llevarse a cabo el arrebatamiento de la iglesia? Un instante. ¿Cómo dijo, hermano? Oiga, él lo dice bien porque lo dice en inglés. Blinking of night. Of a night. Ajá. Un abrir y cerrar de ojos. Oiga, ¿por qué, hermano Rodríguez, parece que sí la iglesia va a ver a Cristo? ¿Por qué? Casi por nada. Porque están tan cerca que la distancia del arrebatamiento y que el Señor se deje ver por Israel y por el mundo es solamente con diferencia de un momento, de un instante, de un abrir y cerrar de ojos. Ojalá que me entienda. Déjeme decirle, yo he estado con esto 47 años para podérselo asegurar. En un instante, en un momento, sucede el arrebatamiento en privado. Y apenas nosotros nos damos cuenta que estamos con el Señor, y ya el mundo se está dando cuenta de la manifestación visible del Señor. Ahí es donde Israel va a ver al Señor, porque tienen que verlo, tienen que reconocerlo. Es más, por allá en Mateo capítulo 23, el Señor le dijo al sumo sacerdote, que es el representante espiritual de Israel, le dijo, ¿se acuerda cuando aquello de la entrada triunfal a Jerusalén? Que el Señor a una distancia vio a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, y le habló. No a la ciudad, no a los edificios, sino a la nación en sí. Jerusalén, Jerusalén, les dijo, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Y qué les dijo? No me volverás a ver. Tu casa o tu templo quedará desierto. No habrá comunicación como la que había entre Dios y tú. No estarás en el plan de salvación hasta que digas bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Y cuándo va a decir Israel bendito el que viene en nombre del Señor? Cuando se manifieste visible a ellos, lo reconocerán, porque habrá un espíritu que tomará lugar en el corazón de los israelitas, de arrepentimiento, de gracia de Dios, y ellos van a sentir y a reconocer al Señor, y al reconocer al Señor,
ahí va a ser el arrebatamiento de Israel. Ay, hermano Rodríguez, hoy sí que ya me perdió. No, hermano. Porque ahí en Mateo 24, ahí habla el Señor y dice: el cielo mostrará cosas raras, el sol, la luna y las estrellas no darán su resplandor. Y luego dice: y las naciones se lamentarán. Es decir, las naciones sufrirán, las naciones se aterrorizarán, porque verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Por eso le digo, iglesia, no vas a ver al Señor. Hermano, yo quiero ver al Señor. Yo, si no veo al Señor, entonces no estoy a gusto. Pues entonces te vas a quedar. Y tú no eres israelita para que seas contado entre los israelitas y califiques para estar entre el remanente de Israel que sí va a ser recogido. Tampoco eres mundano, incrédulo y desobediente porque estás aquí, has creído en Cristo, ya has sido sacado del mundo, ahora eres iglesia. ¿Me entiendes, hermano? ¿Me entiendes, hermana? Entonces, no vaya usted a querer ver al Señor en las nubes. Pero yo lo quiero ver y te voy a hacer la pregunta: ¿qué será mejor? ¿Verlo venir en las nubes o ya verlo ahorita espiritualmente? Saber quién es Cristo y llegado el momento estar con Él 100%. ¿Para qué lo quiero ver? Si en ese momento ya voy a estar plenamente con el Señor. Porque ya me levantó, porque ya estoy 100% con Él. ¿Me entiende? No me interesa verlo de esa manera. Ya lo veo hoy, por eso usted me escucha con esta libertad y con esta alegría. Ya veo a Cristo, Cristo está conmigo, yo estoy con Él. Él está aquí en mi corazón y yo estoy con Él en gloria. No tengo por qué estar diciendo: yo quiero ver al Señor, yo quiero ver al Señor. No, hermano, yo veo al Señor espiritualmente. ¿Sí me entienden, hermanos? Bueno, ¿por qué no empezamos el mensaje? Todavía no lo empiezo. Vénganse. Abra su Biblia en Mateo 24. Gloria a Dios. Alguien pueda decir: hermanos, el hermano Rodríguez habla tanto y habla tanto. Pero déjeme decirle, no hablo tanto por hablar. Hablo mucho con un tremendo significado. Yo he conocido quienes han predicado 8 horas sin parar. Y cualquiera decía en ese tiempo: este siervo sí que es tremendo. 8 horas sin parar. Imagínate 8 horas sentado ahí. Y eso es cierto lo que yo le digo. De 8 horas para abajo llegué a estar en esos servicios. Pero el predicador hablaba de todo para llenar el tiempo. No se trata de llenar el tiempo, se trata de saber lo que estamos diciendo. Mira lo que dice aquí. Ahora sí, entramos. Te dije, la iglesia no verá a Cristo en las nubes porque sufriría mucho. Ahora sí, Mateo capítulo 24, versículo 30. ¿Ya lo tenemos? Oiga bien. La mayoría, cuando le digo la mayoría, es un 99% de los cristianos. La mayoría, el 99% de los cristianos creen que ahí en Mateo 24, 30 y 31 se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Yo también lo creía así. ¿Por qué, hermano? Porque eso me enseñaron en mi iglesia. Porque yo no conocí otra cosa más que eso. Pero cuando empecé a meterme, a escudriñar la palabra de Dios, decía yo: Señor, pero aquí, ¿por qué esto y por qué más allá? Y el Señor, déjame decirte, no te deja con incógnitas,
no te deja con signos de interrogación, no te deja con preguntas. Si tú le pides, Él dice, al que pide se le da, al que toca se le abre. Y mira lo que dice aquí, Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Qué te parece? ¿Estamos entendiendo? ¿Quiénes van a ver al Señor Jesús venir en las nubes del cielo? Los que se van a lamentar, los que van a sufrir. ¿Quiénes pueden sufrir? Los judíos por no haber creído en Cristo. Los judíos para que de pronto digan, ¿cómo es posible? Si desde hace más de 2000 años los cristianos están predicando de Él y era el mismo, y bien que nos decían, y nosotros lo rechazábamos, nosotros no queríamos nada de Él. Él es necesario que lo vean. ¿Y tú y yo para qué lo queremos ver? Si ya lo vemos. No se engañen, y que no vaya a haber por ahí gente que no me quiere y tome el mensaje y le corte un pedazo y diga, mire, aquí el pastor dice, ¿y para qué quieren ver a Cristo? Porque hay mañosos también, que por hacer el mal le cortan un pedazo aquí, otro pedazo acá, y luego lo añaden ahí, y ya me hacen decir lo que yo no quería decir, o lo que no dije. ¿Estamos entendiendo? Entonces, leyendo ahí la palabra de Dios, fíjense bien, ahí en Mateo capítulo 24, versículo 30. Dice, se manifestará la señal que aparece el Hijo del Hombre. O sea que según la palabra de Dios, aparecerá una señal primero que viene anunciando la llegada del Señor. ¿Qué será, hermano Rodríguez? ¿Ángeles? No creo que ángeles. ¿Qué será, hermano Rodríguez? Mira, hermano, escúchame bien. Yo tuve una experiencia, una visión de la segunda venida de Cristo. Y para que eso sucediera, todo se oscureció. Y tú no tienes una idea de cómo queda la tierra cuando ninguno de los astros que tienen luz propia hacen su trabajo. Ojalá que me entiendas. Nosotros solamente hemos conocido que el sol y las estrellas, pero más le ponemos énfasis al sol y hasta la luna, ¿verdad? Los seres humanos, los que no hemos ido a la escuela casi, solo pensamos que el sol y la luna son los que alumbran, ¿verdad? Y a veces hasta desconocemos que la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. Pero la palabra de Dios nos muestra, el sol, la luna y las estrellas no darán su resplandor. Las estrellas son soles gigantes. Y dice, no darán su resplandor. Qué precioso es, sobre todo para los enamorados, caminar ahí por la orilla del mar en Santa Mónica, en el muelle, y decir, qué hermoso cielo azul. Y nosotros tenemos una idea de que el cielo es una bóveda azul, y el cielo es un infinito. Hablar del cielo es hablar de un infinito, es hablar de algo que no tiene fin. Y eso que no tiene fin está lleno de estrellas lejanas, soles. Y esas luces gigantes en medio de una oscuridad, y esas luces gigantes en medio de una oscuridad, forman un color azul precioso como el que tenemos alrededor nuestro. ¿Me estás entendiendo? Pero qué horrible es cuando de pronto todos esos luceros, esos soles, esas estrellas, el sol que tenemos,
se apagan. Yo estuve en una visión de Dios al principio de mi conversión y aquello es horrible, que tú no puedes palpar nada. Simplemente en tu casa te quedas a oscuras, que no es nada de oscuridad ahí, te quedas a oscuras y te andas tropezando con cualquier cosa porque no ves. Imagínate que de pronto desaparezca la luz del sol, las estrellas, todo. Te quedas en una oscuridad horrible y de pronto se escucha una voz y de pronto comienza a manifestarse un resplandor poco a poco. Hermanos, eso va a ser terrible. Yo no voy a estar ahí, pero hay que meternos con el Señor, hay que buscar a Dios a cada momento. Porque si no nos metemos con Dios, esa oscuridad palpable, esa oscuridad que, como dice la gente, la puedes cortar con un cuchillo, te vas a ver ahí. Y eso es horrible. ¿Sabes? A mí me dijeron, ya debes bautizarte. Y yo dije, ¿y tú por qué me dices que debo bautizarme? Yo ni siquiera sé lo que es el bautismo, ni pienso en bautizarme. No, pero te tienes que bautizar. ¿Y yo por qué me tengo que bautizar? Por lo que tú me dices. Era un hermano. Perdóname, pero no. Pues Dios en esa noche me mostró su venida. Y me mostró esa oscuridad. Horrible, horrible como no tienes una idea. Que yo solamente sentí que caía de rodillas, eso sí lo sentí, y comencé a gritar y a decirle a Dios, dame una oportunidad, Señor. Y en eso pude ver en esta dirección, me recuerdo de la dirección, en esta dirección, que en aquella oscuridad comenzó a mostrarse un pequeño resplandor y fue más grande y más grande y más grande, al grado que se abrió como un hueco en aquella oscuridad y ya pude ver que aquel resplandor venía de arriba y allá arriba apareció alguien ya a la lejanía como una persona con su mano levantada y de ahí salía aquella voz. ¿Me estás entendiendo, hermano? Entonces dice la palabra de Dios que de pronto puede ser a cualquier hora, como estamos ahorita. ¿Qué horas son? 10 para la 1. 10 para la 1 de la tarde. Es domingo 8 de septiembre del año 2024. Son las 12:50 de la tarde. Tenemos un sol pleno acá. Imagínate que de pronto haya un apagón en todo el mundo. Se fue la luz completamente y nos quedamos que no hallamos si movernos o no movernos. Hermano, hermana, no te imaginas lo terrible que es estar ahí, que el terror se apodera de ti, que sufres terriblemente y que de pronto oyes una voz que dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16: el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Como te digo, si nos portamos bien, no vamos a ver eso. Y todavía hay muchos hermanos que se están preguntando, ¿cómo, hermano Rodríguez? Si me porto bien, no voy a ver eso. ¿Qué, hermano Rodríguez? Que el Señor aparezca y que hable con voz de trueno.
No lo voy a ver. No, no lo vas a ver. No te olvides que tú serás arrebatado, que tú serás arrebatada sin previo aviso, súbitamente, sin que te lo anuncien, sin que lo esperes, serás arrebatado. Y en ese mismo instante que seas arrebatado, nada más que salgas de este ambiente, y ya el Señor se está manifestando con esa oscuridad tremenda, y luego con esa voz que truena por todos lados. Pero eso ya no es para ti. Eso es para las naciones incrédulas, para todos los que me escuchan, que posiblemente en estos momentos haya alguien que está mirando o estaba mirando la televisión y le dio por cambiarle de canal, y al cambiarle cae en este programa y dice: ¿qué he hecho? También que estaba viendo aquella película de violencia, de sexo, y ahora le cambié, aquí está este predicador. Pues estoy predicando a Cristo que murió y resucitó, para que creas en Él, porque si no crees en Él, entonces te vas a encontrar con la ira divina hoy, mañana o pasado mañana, pero lo vas a hacer. Entonces, la manifestación visible del Señor es para Israel y es para las naciones incrédulas y desobedientes, que se van a lamentar, que van a sufrir, que van a llorar, que se van a aterrorizar. Hermano Rodríguez, pero no estará usted equivocado, perdóname, pero no. ¿Pero por qué no? Porque yo les pregunto a ustedes, si yo les hablo de Cristo, ¿les hablo de un extraño o de alguien muy íntimo? De alguien muy íntimo. Si yo les hablo de Cristo, ¿tienen ustedes temor? ¿Tienen miedo? No. Y si en este momento Cristo se apareciera entre nosotros, ¿le tendría usted miedo? ¿Le tendría temor? No. Pero ahí dice la palabra de Dios. Se lo voy a leer una vez más. Acuérdense del tema en este día. Como le digo, estos temas van a estar trayendo mucha inquietud. No se vaya a extrañar que de pronto en los programas cristianos más reconocidos, los líderes más conocidos vayan a decir de pronto: cuidado con Rafael Rodríguez, porque ese es el mayor hereje que hay en estos días. ¿Pero por qué? Porque dice que la iglesia no va a ver al Señor, que la iglesia no puede ver al Señor y lamentarse. Y les digo la verdad, desde el momento que creí en Cristo, tengo una relación íntima con Cristo, y nada me gozaría más que estar mirando a Cristo. Pero sé que aquí en la tierra no lo voy a ver, y no necesito verlo, porque para eso tengo la fe. Por la fe yo puedo verlo, por la fe lo conozco, por la fe vivo con Él y Él vive conmigo. No necesito verlo. ¿Sí me entiendes, hermano? Entonces, ¿cómo vamos a decir que la iglesia va a estar ahí cuando Cristo se aparezca, pero en lugar de gozarse, va a tener lamento, va a tener angustia, va a tener dolor, va a tener terror? No, Señor. De manera que si alguien se va a aterrorizar, no va a ser la iglesia. Si alguien va a tener miedo, no es la iglesia. Entonces, ¿quién? Israel debe de tener miedo. Israel se tiene que aterrorizar, porque hasta aquí no ha creído en Cristo, no ha conocido a Cristo. Ahí se va a aterrorizar, aunque lo va a reconocer. Y el mundo se va a aterrorizar, porque lo que menos quieren en estos días es oír de Cristo, es saber de Cristo, es conocer a Cristo. ¿Estamos entendiendo? Entonces dice: el sol y la luna no darán su resplandor. Por ahí en el verso 29. Y luego dice:
las gentes se lamentarán. ¿Por qué se lamentarán? ¿Por qué sufrirán? ¿Por qué se atormentarán? Porque verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. De manera que los que vean al Señor viniendo en las nubes del cielo no van a tener otro remedio que aterrorizarse. Y la iglesia no está para aterrorizarse al encontrarse con el Señor. ¿Qué les parece si vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 12? Qué precioso es tener la Biblia y descubrir por la Biblia no solamente las profecías, sino también el cumplimiento de las profecías. Escucha bien. ¿Quién dijo en Mateo capítulo 24, versículo 30, que las gentes se lamentarían? ¿Quién dijo eso? A ver, hermanos que conocen más la palabra, ¿quién dijo ahí en Mateo 24, 30 que se lamentaría la gente? ¿Quién lo dijo eso? Cristo Jesús lo dijo. Eso lo dijo como una profecía. Pero mira, hermano, hermana, qué bendición tenemos. Porque el Señor nos prepara, nos alerta y nos informa. Allá en Mateo 24:30 escuchamos al Señor decir: los que me vean venir se van a angustiar. Los que me vean venir van a aterrorizarse. Eso fue lo que dijo Cristo como una profecía, anunciándolo desde hace más de 2000 años. Y en aquel tiempo, unos años después, digamos que el Señor lo dijo ahí por el año 30 por ahí, para finales del siglo, ya Juan el apóstol era un ancianito, estaba por allá en una isla y allá el mismo Señor Jesús le dio la revelación a lo que les había dicho en Mateo 24, versículo 30. Y el Señor allá en Mateo 24, 30 les dijo: cuando yo venga y me vean, los que me vean van a entrar en grande lamentación, van a sufrir mucho, van a aterrorizarse. Ahora quiero que vengas y veas cómo Juan está mirando lo que sucede con los que se queden. Exactamente está la revelación de lo que dijo Cristo, y el mismo Cristo le revela al apóstol Juan en el Apocalipsis. Y dice Juan, Apocalipsis capítulo 6, versículo 12: el Cordero rompió el sexto sello. Está hablando de Cristo, que rompió el sexto sello de un pergamino que había. Y mira lo que dice: y hubo un gran terremoto. Y luego dice: el sol se volvió tan oscuro como tela negra, y la luna se volvió tan roja como sangre. Eso no es lo mismo que encontramos en Mateo 24, 29. ¿Verdad que sí es lo mismo? Ahora, allá Cristo no dijo que iba a haber un gran terremoto, solo profetizó de lo que iba a suceder, que el sol y la luna y las estrellas se apagarían, no darían luz. Solamente eso dijo. Pero ahora, cuando Juan ve el cumplimiento, dice: hubo un gran terremoto. O sea, como estamos ahorita, no por los temblores que están pasando, pero hermanos, abran los oídos, abran los ojos. Estamos en la ciudad de Los Ángeles, y hace años atrás, no sé cuántos, posiblemente unos 60 años atrás,
profetizó un hombre de Dios que era muy usado por Dios aquí. Y por ahí les voy a poner la profecía. Y dijo, así pero con una voz que se cree. Dijo, prepárense, porque la ciudad de Los Ángeles se va a sepultar en lo profundo del mar. Así lo dijo. Y no la gente común, no usted y yo y la gente que trabaja por ahí en las fábricas. Los expertos en este asunto de la geología, no sé cómo le llaman a eso. Los expertos son los que dicen, estamos en espera del Big One. Estamos en espera del grande. Estamos en espera del terremoto grande. Y por ahí han sacado algunas películas donde se ve una terrible destrucción que solamente lo vemos en películas. Hermano, hermana, piénselo 2 veces. Aquí en la orilla del mar, la ciudad de Palos Verdes se está hundiendo ya en estos momentos. No crea que se está yendo al mar, pero se está agrietando todo. No son deslaves donde de pronto por el agua se deslave algo de tierra. No, son grietas que se están abriendo y ahí pasa la falla de San Andrés. Y se están hundiendo y oí por ahí que dicen que el piso se está desnivelando alrededor de 11 pulgadas por mes. Y los expertos dicen que lo más probable es que esta parte de Los Ángeles, aquí estamos en Los Ángeles, estamos más o menos así. Para acá está Long Beach, para allá queda Sacramento. Entonces, de aquí para allá se va la península de Baja California, México, y según lo que dicen que hay unas placas aquí que en cualquier momento se desprende esta parte de Los Ángeles y se separa de esta parte de California. Ahora cualquiera diría, pues no importa, pues nos separamos, si estamos aquí en Los Ángeles, pues nos vamos para allá o nos quedamos aquí. En un caso de esos, lo que está en el radio de Los Ángeles y sus alrededores, sabe Dios que pase, porque es donde se abre. Y si dijéramos, bueno, pues ¿dónde estamos más seguros? ¿Para el norte o para el sur? Pues a poco lo que no se desprendió queda más seguro, porque es lo que está donde está la tierra firme. Y lo que se separa, ¿por qué puede ser menos seguro? Porque como se pueda quedar con base, o a poco solo se desliza y se hunde, como dijo el profeta. Pero hermanos, no lo tomen así tan a la ligera. Dios nos está hablando. Ahorita, en estos días, no hay otra noticia que se esté dando más. Vea la televisión, y no le llamo a que vea la televisión para que vea películas de sexo y esas cosas. Ahí, hermanos, te lo están diciendo a cada rato de lo que está sucediendo ahí. Una casa que hace unos años ahí en ese lugar costaba millones, hoy no hay quien dé $100,000 por ellos. ¿Por qué? ¿Para qué te sirve? ¿Te das cuenta en qué momento quedamos pobres, hermano? Ayer andaba yo arreglando mis cosas en mi garaje ahí, y de pronto viene mi familia y me dice, ¿se dio cuenta? ¿Sintió? Y yo les digo, ¿qué? Pues tembló la tierra. Le digo, no, ni cuenta me di. Así va a estar. Pero hermanos, no nos acostumbremos como el mundo. No salga huyendo, no salga corriendo, pero corra a ponerse de rodillas y póngase en las manos de Dios. Quizá Dios tenga misericordia de nosotros y podamos salir victoriosos. Oiga bien, ya les voy a terminar y todavía ni comienzo el tema.
Qué cosa rara, ¿verdad? Bueno, mire lo que dice acá Mateo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Eso dijo Cristo. Ahora sí vamos a donde nos quedamos. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya lo tenemos, hermanos? Piensen en esto. Allá el Señor está diciendo, esto va a suceder cuando yo regrese. A los años, Cristo le reveló al apóstol Juan lo que iba a suceder y cómo iba a suceder, y así va a suceder. Dice allí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, y solamente le voy a leer de donde dice, y hubo un gran terremoto. Lo que no dijo Cristo, Cristo se lo reveló a Juan. Que en el momento dado, en el próximo momento, en el próximo instante, después del momento del arrebatamiento de la iglesia, apenas la iglesia esté segura y ya va a estar temblando la tierra, pero oye, nada que ver con lo que ha habido hasta el día de hoy. Este va a ser un temblor, un terremoto, que dice la palabra de Dios que islas desaparecen o aparecen en otro lado. Pero aquí, piensa en esto. En este instante nos recoge el Señor y se manifiesta un tremendo terremoto en este mundo que jamás ha habido en la tierra. Oiga esto, y les digo también a mis hijos y a mi esposa, porque soy responsable, y les digo a todos ustedes, si usted no me quiere tomar en serio, es su asunto. Yo no le voy a insistir, yo no le voy a molestar, yo le estoy dando la palabra de Dios. Y si usted no se apercibe y no se mete con el Señor y le toca estar ahí, no vaya a gritarle a Dios y a decirle, Señor, yo no sabía. No, usted sí sabía. Y todos los que me están escuchando a través de las radios en Centroamérica, y todos los que me están mirando a través de Majestad Televisión, y los que me están mirando a través de YouTube y de Facebook, sépanlo. Nosotros los siervos de Dios no estamos para maltratar a la gente. No estamos para tratar de moverles su pensamiento. Estamos para informarles y informarles adecuadamente para que se den cuenta de lo que va a pasar. Apenas recoge el Señor a la iglesia y ya está temblando la tierra como jamás ha temblado. Si mis hijos no se quieren ir con el Señor porque a poco piensan que su padre es un loco, allá ellos. Yo doy el mensaje de parte de Dios. Hubo un gran terremoto y luego dice, y el sol se volvió tan oscuro como una tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Va a estar curioso eso, ¿no? Un tremendo terremoto y se fue la luz. Pero no la luz de la electricidad de tu casa, la luz de las estrellas, la luz del sol, donde no va a haber arreglo hasta que Dios quiera. Ahorita de pronto se nos va la electricidad y de alguna manera marcamos a los que arreglan la electricidad y reportamos y al rato ya llegó. Esta no va a llegar hasta que Dios decida, hasta que los haga brincar ahí de dolor. Habrá un gran terremoto. Después de ese terremoto, todo en tinieblas. Porque puedes decir, pues me voy a acercar a mi esposo para que me dé ánimo. ¿Y dónde va a quedar tu esposo con el terremoto? Me voy a acercar a mi papá o a mi mamá para que me consuelen, dicen los jovencitos. ¿Y dónde va a estar tu papá y tu mamá a la hora del terremoto? Tú puedes quedar por allá en la casa del vecino que está como a 10 cuadras. Según el terremoto que va a estar acá, vas a estar solo, vas a estar sola.
No va a haber nadie contigo, ni Dios, porque ya los que se quedan para sufrir. Luego dice, verso 13, entonces, eso lo vamos a dejar pendiente porque eso viene para otro tema. Nos vamos a pasar al verso 15, porque eso es lo más directo. Entonces todo el mundo, oye, ven, todo el mundo, le estoy leyendo en la Biblia Nueva Traducción Viviente porque me parece más completa, más entendible. Verso 15, entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo, todo libre, mira lo que dice, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Esto es cuando ya llegó la luz. Lo primero, un terrible terremoto para morirse de miedo cualquier persona, pero no se van a morir, porque en ese tiempo la muerte no va a estar al alcance de nadie. Van a sufrir y a sufrir y a sufrir. Un tremendo terremoto, se acabó la luz, todo en tinieblas, hasta que Dios quiera. Cuando de pronto ven la luz, es la luz de Dios, es la gloria de Cristo, que se está manifestando Cristo, y ven la gloria de Cristo, y ahí es donde está peor la situación. Mira lo que dice acá. Oiga, esto está tremendo. Dice ahí en el versículo 15, entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Y mira lo que dice el verso 16. Y gritaban. No dice que simplemente pensaban, no, gritaban. Y gritaban a las montañas y a las rocas y les decían, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono, se refieren a Dios, y de la ira del Cordero. Y dice el verso 17, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sobrevivir? Eso es para los que vean a Cristo venir en las nubes. La iglesia no va a pronunciar esas palabras, porque ni tiempo le va a dar el Señor. La levanta en un instante. Los que van a decir eso son los que vean a Cristo. Fíjate bien, por eso te digo, la iglesia no va a ver a Cristo venir en las nubes, porque sufriría mucho. La iglesia simplemente en cualquier momento, en cualquier instante, puede ser en este momento, desapareció. Hermano, y por allá decían en las películas que hicieron hace muchos años, que cómo se hicieron millonarios que vendieron aquellas películas, que desaparecieron los familiares y luego decían, ¿dónde están? Se los llevaron los extraterrestres y todas esas cosas. No, hermanos, nadie va a decir nada. ¿Pero por qué no, hermano? Porque ni tiempo van a tener de experimentar lo que van a estar experimentando. ¿Quién va a pensar en dónde estarán, en vamos a buscarlos? No, hermano, olvídese. Ojalá que me entienda. Esto va a ser serio, esto va a ser tremendo, y yo sé lo que le estoy diciendo. No estoy perdiendo mi tiempo. Invito a todos los predicadores que me quieran decir que estoy mintiendo, que no tengo fundamento en la palabra de Dios, y no va a haber quien venga y me diga, estás mintiendo. Ahí está la palabra de Dios. Hermanos, esto es interesante y pudiéramos seguir horas y horas, pero aquí me voy a detener, porque también hay hermanos y hermanas que nos visitan, y las visitas tenemos que dejarlas ir a tiempo. Pero es importante que meditemos en la palabra de Dios. Quiero decirles, hermanos, yo ya les di el mensaje. Me canso ya a estas alturas porque he predicado varios miles de mensajes y me canso. Pero terminando de predicar, si no hay otra cosa que hacer y ya no puedo más,
voy y me tiro en mi cama toda la tarde y tengo la conciencia tranquila. Y si en esta noche muero, muero en paz. No tengo temor de que Dios me vaya a rechazar porque no les dije la verdad. Yo ya les dije la verdad, les di las escrituras y bueno, que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén, hermanos. Pónganse de pie y vamos a darle gracias a Dios.